¿Qué función tiene el glomérulo? La función que tiene el glomérulo, recuerden que es el capilar, es la filtración. La filtración. ¿No? La filtración. ¿Qué función tiene el túbulo proximal? El túbulo proximal, que tiene el llamado borde en cepillo, similar al intestino delgado, borde en cepillo, tiene microvellosidades, se encarga principalmente de la reabsorción, Luego tenemos el asa de Henle. El asa de Henle es el que se encarga de diluir y concentrar la orina. Diluye y concentra. Por eso acá hay un mecanismo que se conoce con el nombre de mecanismo de contracorriente. Contracorriente. A nivel de la médula. Ese mecanismo de contracorriente, ya lo vamos a ver, sirve para diluir y concentrar la orina. ¿Qué nefronas diluyen la orina? Las nefronas más abundantes. Las nefronas corticales son las que diluyen la orina, porque su asa de Henle es corta. En cambio, ¿qué nefronas concentran la orina? Las que tienen asa de Henle larga, que vienen a ser las nefronas yuxtamedulares. Entonces, el asa de Henle se encarga de diluir y concentrar, dependiendo del tipo de la nefrona. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, que se encarga principalmente de la secreción de orina, ¿no? Secreción de sustancias. Un componente del túbulo contorneado distal es la mácula densa, ¿sí? La mácula densa, que está relacionado, ¿con quién está relacionado? Con la arteriola aferente, con unas células de la arteriola aferente llamadas células yuxtaglomerulares. Y esto recibe un nombre. Esto se conoce con el nombre de aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular, ¿no? Las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente se relacionan con la mácula densa, ¿no? Recuerden que la mácula densa forma parte del túbulo contorneado distal. Y finalmente el túbulo colector. El túbulo colector. ¿Ya? Muy bien. Fisiológicamente, por ejemplo, ¿dónde trabaja? Siempre preguntan eso. ¿Dónde trabaja, en este caso, la hormona antidiurética? La ADH trabaja acá, en el túbulo colector. ¿Y qué hace en el túbulo colector? Reabsorbe agua, porque abre acuaporinas, ¿no? Y a veces se olvidan de este dato. No solo reabsorbe agua, reabsorbe urea. ¿Y para qué reabsorbe urea? Para hacer este mecanismo que ya vamos a ver más adelante, que es el mecanismo de contracorriente. ¿Ya? La ADH reabsorbe agua para regular la osmolaridad y reabsorbe urea. ¿Para qué reabsorbe urea? Para el mecanismo de contracorriente. ¿Y para qué sirve el mecanismo de contracorriente? Para diluir y concentrar la orina. ¿Dónde trabaja la aldosterona? Acá. La aldosterona trabaja principalmente en el túbulo distal. En el túbulo contorneado distal trabaja la aldosterona. ¿Y qué hace a nivel del túbulo distal? Reabsorbe sodio más agua. Reabsorbe sodio más agua en el túbulo distal. Eso es lo que hace la aldosterona. La angiotensina 2 trabaja en el túbulo proximal. ¿Y qué estimula en el túbulo proximal? Reabsorción de sodio más agua, pero a nivel del túbulo proximal. Igual a la aldosterona. La diferencia es que la aldosterona trabaja en el segmento distal y la angiotensina 2 trabaja en el túbulo contorneado proximal. ¿No? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a los componentes de la nefrona y, de forma asociada, los
las principales funciones que tienen, ¿no? Que vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Pero de manera introductoria, entonces, tenemos que tener en cuenta esas funciones. Muy bien. Entonces, con respecto al glomérulo, el glomérulo, recuerden, es el capilar, ¿no? El capilar. Vamos a ver sus componentes del glomérulo como tal. Miren, acá está la arteriola aferente, ¿no es cierto? La arteriola aferente, que es un vaso de resistencia, porque es arteriola. Tiene principalmente receptores ¿para quién? Para prostaglandinas. Prostaglandina E, prostaglandina I2, o sea, la prostaciclina. ¿Y qué hace la prostaglandina E, la prostaglandina I? Son vasodilatadoras. Vasodilatan la arteriola aferente, ¿ya? La arteriola aferente tiene buenos receptores para prostaglandinas. Y lo que hacen las prostaglandinas es vasodilatar la arteriola aferente, para que entre más sangre al riñón, ¿ya? Y miren, relacionada a la arteriola aferente, miren este grupo de células que estoy sombreando por acá. ¿Cómo se llaman esas células relacionadas a la arteriola aferente? Células yuxtaglomerulares. Están relacionadas a la arteriola aferente. ¿Cuál es la gran hormona producida, o la enzima, perdón, producida por la célula yuxtaglomerular? Renina, ¿no? Las células yuxtaglomerulares que están relacionadas con la arteriola aferente producen esta enzima llamada renina, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Es el sistema que regula a largo plazo la presión, ¿no? El llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y miren cómo está relacionado estas células yuxtaglomerulares, miren cómo está relacionada con estas células que vienen del túbulo contorneado distal. Estas células modificadas del túbulo contorneado distal se conocen con el nombre de mácula densa. Mácula densa. Entonces, la arteriola aferente con sus células yuxtaglomerulares están asociados con la mácula densa, ¿no? Con la mácula densa del túbulo distal. ¿Ya? Estamos reconociendo entonces las estructuras. Por eso a esto de acá se llama aparato o sistema yuxtaglomerular. Yuxta porque está cerca, pegada, ¿no? Al glomérulo. Entonces, ¿quién forma el aparato yuxtaglomerular? Las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y la mácula densa del túbulo distal. Muy bien, la arteriola aferente desemboca en capilares. ¿Y cómo son estos capilares? Estos capilares son fenestrados. Miren, el endotelio es fenestrado, tiene poros. ¿Ya? ¿Qué tipo de capilares tiene el riñón? Fenestrados, porque tiene poros. Y están sobre una membrana basal, ¿no? De los capilares, que tiene colágeno tipo 4. La membrana basal glomerular tiene colágeno tipo 4, ¿no? Y a veces se forman anticuerpos contra esta membrana basal, ¿no? ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Goodpaster. En el síndrome de Goodpaster se forman anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Muy bien, entonces tenemos endotelio, tenemos membrana basal y miren estas células de acá que tienen prolongaciones, es el llamado o los llamados podocitos. Podocitos porque tienen prolongaciones a forma de pies o epitelio visceral. ¿De quién? De la cápsula de Bowman. Los podocitos son el epitelio visceral porque la parte externa viene a ser el epitelio parietal, ¿no? Entonces la cápsula de Bowman, que envuelve a los capilares fenestrados, tiene un epitelio parietal y un epitelio visceral. El epitelio visceral está formado por los podocitos, que son estas prolongaciones. En el intersticio de los capilares, miren estas células que están de color verde, están ubicadas en el intersticio, que son
las células mesangiales. Están ubicadas entre los capilares, ¿no? En el llamado mesangio o intersticio, las células mesangiales, que tienen capacidad contráctil, se pueden contraer. Y cuando se contraen, reducen la tasa de filtración glomerular. Recuerden ese concepto, cuando las células mesangiales se contraen, reducen la tasa de filtración. Porque al contraerse las células mesangiales, se reduce el área de superficie de filtración. ¿Ya? Entonces, cuando se contraen, bajan la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Y luego, ¿cómo sale la sangre? A través de la arteriola eferente, ¿no? Ahí está, la arteriola eferente. Y de ahí el glomérulo se continúa con el túbulo proximal, que como pueden ver, miren, tiene su borde en cepillo, ¿no? Borde en cepillo, para tener gran capacidad de reabsorción. ¿Ya? Gran capacidad de reabsorción. ¿Cuál es la gran función del glomérulo? Filtrar el plasma. Filtrar el plasma. Filtración del plasma. Entonces, como se va a encargar de filtrar, tiene que tener una barrera, ¿no es cierto? La llamada barrera de filtración. El glomérulo va a tener la llamada barrera de filtración. Y te pueden preguntar por quién está comprendida la barrera de filtración, quién lo forma. O sea, ahí está, primera capa, endotelio. Miren cómo tiene poros los endotelios del riñón. Por eso se llama fenestrado. Primera capa de la barrera de filtración. Segunda capa, membrana basal. Segunda capa de la barrera de filtración, membrana basal, que como habíamos comentado, está formado de colágeno tipo 4, la membrana basal glomerular. Y tercer componente, el epitelio, ¿no? ¿Qué epitelio? El epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que lo constituyen los podocitos. Se llaman podocitos porque, miren, hacen prolongaciones, miren, a forma de dedos. Y por lo tanto, entre el espacio de esas prolongaciones es por donde va a filtrar las sustancias, ¿no? Esa forma de dedos, ¿no? Entonces, forman poros entre esas prolongaciones. Esa es la llamada barrera de filtración, doctores. La barrera de filtración está formada por el endotelio, con sus poros, membrana basal y los podocitos con sus prolongaciones. ¿Y qué estructura hay entre las prolongaciones de los podocitos? Si yo quiero ver este espacio, porque ese espacio es el que va finalmente a regular la filtración, con microfotografía electrónica se puede ver que en ese espacio no es vacío, es un espacio que tiene estructuras. Entonces miren, estas son las prolongaciones del podocito, miren. Estos son los dedos del podocito. Prolongaciones. Y este es el espacio del podocito. El espacio. Por donde se van a filtrar sustancias. Y en ese espacio, entre las prolongaciones de los podocitos, está una proteína importante para la barrera de filtración llamada nefrina, que es la que más se altera en las glomerulonefritis, la llamada nefrina. ¿Ya? Hay más, como pueden ver, hay otras proteínas, también caderina, ¿no? Podocina, etcétera, pero la nefrina es la más importante, porque es la que regula más la filtración en el espacio podocitario. Entonces, esa es la llamada de barrera de filtración. Por lo tanto, cuando recibe sangre el riñón lo que va a hacer es filtrar las sustancias, ¿no es cierto? Va a filtrar las sustancias, es decir, va a dejar pasar algunas sustancias y algunas no. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas, es decir, los elementos formes de la sangre, los elementos formes que son el componente celular de la sangre,
no pasan por la barrera de filtración, porque son muy grandes. Por lo tanto, una forma de regular la filtración de sustancias es el tamaño. Es el tamaño. Entonces la pregunta es, ¿qué moléculas hasta qué tamaño pueden pasar? Justamente eso depende de el espacio de los podocitos. Ese espacio de los podocitos deja pasar sustancias hasta 50 Armstrong. 50 Armstrong. Las moléculas que son mayores a 50 Armstrong ya no pasan. Las menores sí, se van a filtrar. Eso es por el tamaño, ¿no? Entonces el tamaño va a regular lo que viene a ser la filtración. Y otro concepto es, entonces las moléculas que son mayores a 50 Armstrong no pasan la barrera de filtración. Y otra es la carga. Toda sustancia que tenga carga negativa, o sea que sea aniónica, tampoco va a pasar. Tampoco pasa. ¿Por qué? Porque la membrana basal glomerular tiene carga negativa, porque está hecho de proteínas, está hecho de colágenos. Entonces, como la membrana basal tiene carga negativa, todas las moléculas que tienen carga negativa se repelen, se van a rechazar, ¿no? Negativo con negativo se repelen. Entonces, ¿cuál es el segundo factor que va a determinar la barrera de filtración? La carga de la sustancia, la carga molecular. Entonces, las cargas negativas no se van a filtrar. Tal es el caso de las proteínas. Las proteínas, por tamaño y por carga, son las que menos se filtran del plasma. Del plasma, las sustancias que menos se van a filtrar son las proteínas, porque son de gran tamaño y de carga negativa, por lo tanto no se filtran. Entonces, estos son los dos limitantes en la barrera de filtración, tamaño y carga, que queda demostrado con estos dos gráficos que les he colocado en esta diapositiva. Miren, lo de color rojo es esta molécula dextrano, ¿ya? que es un carbohidrato que tiene carga positiva. Miren, policatiónico, catión es positivo, ¿no es cierto? Entonces miren, el dextrano policatiónico, una sustancia con bastante carga positiva, miren su capacidad de filtración, ¿no? Es mucho mayor la capacidad de filtración cuando tiene carga positiva. Cuando es neutro, su capacidad de filtración es media. Y cuando es polianiónico, miren cómo es polianiónico, cae la tasa de filtración, ¿no? Entonces, cuando tiene carga negativa, así sea de poco tamaño, miren, poco tamaño, pero de carga negativa, no se filtra. ¿Por qué las sustancias aniónicas no se filtran? Porque la membrana basal glomerular tiene carga negativa. Negativa con negativa se repele. Esto es neutro. Y miren, cuando es carga positiva, la tasa de filtración aumenta. Cuando es carga positiva. Así el tamaño esté grande, pero siempre menos de 50 Armstrong, ¿no? Menos de 50 Armstrong, para que pueda pasar el espacio de los pozocitos. Entonces, si me dicen una molécula pequeña y con carga positiva, tiene que filtrarse. En cambio, las moléculas negativas, así sean pequeñas, no se filtran, porque se repelen. Conclusión, la carga determina la filtración. Si es negativa, no se filtra. Si es positivo, sí se filtra. Y segundo, el tamaño, la masa molecular, ¿no? Entonces miren el agua, que es pequeña, el sodio, la glucosa, como son pequeños, miren su capacidad de filtración, es como uno que es 100%, se filtran el 100%.
pero cuando ya aumentan de tamaño, por ejemplo la mioglobina, que es una proteína, ya baja su filtración, miren, a 75%. O la gran molécula, la albúmina, cae más su filtración. Entonces, conforme la molécula sea más grande, o sea, de mayor tamaño, también la filtración disminuye, ¿no? Si la molécula es pequeña, se filtra más. Si la molécula es grande, se filtra menos. Por lo tanto, el tamaño y la carga determinan la filtración de las sustancias, ¿ya? El tamaño y la carga. A mayor radio molecular, a mayor tamaño, menos capacidad de filtración, ¿ya? Menos capacidad de filtración.